Hola otra vez. Bueno, bienvenidos al canal del Centro Cultural de Idiomas y bueno, el día de hoy vamos a aprender algo muy bonito que es un tiempo verbal más. Se llama presente continuo, el presente simple. El presente continuo ya lo hemos visto en el capítulo anterior. El presente simple o simple present tense es conocido por hacer las frecuencias, cosas que hago todos los días, cosas que hago regularmente, ¿no? Por ejemplo, yo como cada 3 horas. Digamos que diga ese ejemplo, pues ese ejemplo está en presente simple, porque el presente continuo es si, por ejemplo, si yo decía yo estaba comiendo, pero este es que yo como, ¿ves? Tiene una secuencia, es algo que se hace frecuentemente, o sea, se hace con rutinas. Muy bien. Para utilizar un tiempo verbal, como todos los tiempos verbales, utilizamos enunciados o oraciones. Estas oraciones se van a dividir siempre en afirmativo, negativo, interrogativo. ¿Ok? Para hacer las oraciones positivas en presente simple, necesitamos utilizar el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es yo, él, ella, usted. ¿Ve? Todos esos sujetos, ¿verdad? Ya lo hemos visto en videos anteriores. Y si gustan pueden ir atrás para refrescar, ¿verdad? Más o menos qué son los sujetos y eso. Subject pronouns se llaman. Después del sujeto vamos a utilizar el verbo. Y después del verbo vamos a utilizar el complemento. ¿Cómo va a ir este sujeto aquí? El sujeto, bueno, va a ir he, she, it, you, we, they, I. Y yo voy a utilizar el verbo dependiendo del sujeto. Bien, el presente simple es simple, como dice, ¿no? Porque, ¿qué es lo primero, lo único que se necesita para hacer una oración? Una oración yo necesito utilizar el sujeto, el verbo y el complemento. Y eso es justamente lo que tiene este tiempo verbal. Se compone de sujeto, verbo y complemento. Por eso se llama presente simple. Vamos a ver. Sujeto, hagamos un ejemplo, ¿no? I play video games. Si yo digo, aquí estoy diciendo, yo juego videojuegos. Sin embargo, como pueden notar, este verbo está en su forma simple. No está siendo conjugado de ninguna forma. Pero en presente simple, en las oraciones positivas, yo voy a tener que utilizar ese o es en el verbo en he, she, it. Tercera persona singular. ¿Por qué voy a tener que utilizar esto? Bueno, básicamente se utiliza en tercera persona singular y es necesario utilizarlo para que no me confunda con los demás. Bien, esa es una regla que me gustaría explicarles más a fondo. Así que, bueno, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ok? She cooks dinner. Ella cocina la cena. ¿Sí? Nosotros decimos cenar, o nosotros cenamos, ¿verdad? Yo puedo decir así, o ella cena. En español yo puedo decirlo. En inglés, cena no es un verbo. Para decir yo que ella cena, debo utilizar un verbo como comer la cena, o preparar la cena. En este caso, cocinar la cena. Bien, esa es una oración afirmativa, utilizando el S en el verbo. ¿Por qué se coloca la S en el verbo? Porque solamente se coloca cuando es tercera persona singular. O sea, estos tres de acá. El she, el he y el it. Si es tercera persona plural, o sea, they, no debo colocar S en el verbo. They cook sin S. Dinner. ¿Ok? Muy importante. No puedo colocarle una S cuando no es tercera persona singular. Y eso es algo que debemos tener muy claro para cuando vamos a hacer oraciones. Así los enunciados nos van a salir bien. Negativas. Bueno, en las oraciones negativas y en las interrogativas debo saber lo siguiente. Debo utilizar el auxiliar. ¿Cuáles son los auxiliares para presente simple? El do y el das.
El do y el das van a ser mis auxiliares. ¿Con cuáles utilizo do? ¿Con cuáles utilizo das? Es una regla similar a la que habíamos visto aquí. De hecho, es la misma, solamente que vamos a utilizarla de esta siguiente forma. O sea, si yo utilizo tercera persona singular, debo utilizar do con es, o sea, does. Tercera persona singular era she, he, it. Y si yo utilizo do, ¿con cuáles pronombres? ¿Con cuáles sujetos? Pronombres es lo mismo que sujetos, por aquello, ¿verdad? I, you, we, they. ¿Ok? Bien. Entonces, I, we, you, they es con do. She, he, it es con does. ¿Y dónde los voy a colocar? Ya sé que entonces estos son para este y estos son para este. ¿Cómo lo voy a colocar? Estructura. Muy bien, estructura para hacer las oraciones negativas sería parecido a la oración afirmativa, solamente que ahora debo colocarle el auxiliar y el negativo. ¿Dónde se lo coloco? Vamos a ver. Sujeto más auxiliar. Como ya sabemos, el auxiliar va a depender del sujeto. Después utilizo siempre la palabra negativa, o sea, not. Y después de eso ya utilizo el verbo. Y por último, utilizaría el complemento. Aquí solamente le puse V al verbo, pero ustedes entienden. Aquí lo hice como un poquito más completo, o sea, en forma de escribirlo ya todo. Muy bien, vamos a ver qué tipo de oraciones negativas puedo hacer yo. Puedo hacer muchos tipos de oraciones negativas. Puedo decir, él no corre en las mañanas. ¿Cómo digo? Él no corre en las mañanas. Sería he. ¿Por qué? Porque he es él. Bueno, después de he, yo sé que he debo utilizar después el auxiliar, ¿verdad? ¿Cuál era el auxiliar para he? Does. Y después de does, que es el auxiliar, debo utilizar el negativo, que es el not. Yo lo puedo contraer con el auxiliar y va a salir algo así. N apóstrofe T. En el auxiliar, por supuesto. Pero también lo puedo hacer sin ninguna contracción. ¿Ok? Entonces, aquí no hay ninguna contracción. ¿Cómo sería si lo hago con contracción en la misma oración? Sería he doesn't. ¿Ok? Con contracción, sin contracción. He doesn't y el verbo. Ahora sigue el verbo. He does not. ¿Y qué había dicho yo? He does not run in the morning. En la mañana. Muy bien. Yo puedo decirlo de ambas formas, ya sea he doesn't run in the morning o he does not run in the morning. ¿Ok? Muy bien. Oración negativa. Vamos a hacer una con we, para que vean no solamente con does. Y vean qué importante es lo siguiente. Lo que habíamos visto de que cuando era he, she, it, se le agregaba s en el verbo, solamente se queda aquí en las positivas. Es decir, si yo quiero decir, él corre, se diría aquí, en positivo, he, ¿ves? Sujeto, runs. In the morning, que sería el complemento. He runs. Pero como acá es negativa, yo estoy utilizando el auxiliar does, y por eso ya debe ir el verbo en su forma simple o en presente, sin la S. ¿Ven? Entonces aquí dice, he does not run, sin la S. ¿Ok? ¿Dónde se utiliza la S? Solo en las oraciones afirmativas. Bien. Por último nos quedan las oraciones interrogativas. Cuando vamos a hacer la pregunta. Entonces, ¿cómo se hace la oración interrogativa? Vamos a hacer un pequeño repaso
de cómo era que se hacía todo lo demás, ¿verdad? Sujeto, verbo, complemento. Aquí es sujeto más el auxiliar, ¿verdad? Con el negativo más el verbo más el complemento. Y acá, el auxiliar va al principio, ¿ok? ¿Cómo así? Bueno, el auxiliar, ya saben que si yo quiero hacer una pregunta necesito el sujeto, pero en este caso el auxiliar va al principio. Yo quiero preguntar por ellos, they, entonces tengo que preguntar con do al principio. Do they? ¿Qué vamos a preguntar? Vamos a preguntar que si ellos trabajan, ¿ok? Do they work? Y vamos a preguntar que si ellos trabajan todos los días. Every day. Bien, ahí está el signo de pregunta, the question mark. Do they work every day? Estoy preguntando, ¿trabajan ellos todos los días? Muy bien. ¿Cómo hacemos una pregunta con it? Que pueden estarse preguntando, ¿no? ¿Cómo pregunto con objeto, con it? Vamos a hacer una pregunta con it. Yo quiero preguntar que si eso funciona. Entonces yo pregunto, does it work? Does it work? ¿Funciona eso? Pero, profe, ¿no era que work era trabajar? Bueno, si es en este caso, trabajar, pues en inglés las palabras son así, que una palabra significa muchas cosas, como por ejemplo miss, ¿no? Que señorita, añorar, significa muchas cosas. Work también, work, si yo lo digo como trabajar, tiene que ser en una oración que tenga sentido hacia el trabajo, ¿no? Y acá es más como sentido hacia funcional. Does it work? Does it work? Yes, it works. Respuesta positiva. Yes, it works. It works. Y si no funciona, entonces yo digo, it doesn't work. Muy bien. Y así es como entonces hacemos las oraciones en presente simple. ¿Y para qué era que se utilizaba el presente simple? Acuérdense, para decir cosas que yo hago todos los días, cosas que se hacen, ¿verdad? Muy bien. Entonces este es el presente simple. Espero que lo hayan entendido muy bien. Y si tienen dudas, comenten abajo en los comentarios para que entonces así yo lo pueda leer y les pueda resolver sus dudas. Bien, después vamos a ver quién hace las oraciones más largas o más bonitas. Pongan así también en los comentarios si para ver yo si entendieron, pues pongan oraciones como por ejemplo, ella trabaja los fines de semana o nosotros comemos espagueti siempre. Muy bien, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.